Buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho. Vamos a ir a al segundo libro de Samuel en esta mañana. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo número 1. Me recordaba Crisandro que hace un año, ya y mes, que habíamos comenzado en el primer libro de Samuel. Yo mismo no lo recordaba, lo rápido que pasa el tiempo. Habíamos dicho que íbamos a hacer una pausa, pero este libro se presta tanto para el tiempo que estamos viviendo que yo no voy a decir que el Señor me habló desde el cielo con una voz audible, pero una corazonada, ¿verdad? De que sigamos meditando en este libro, en esta porción de la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel. Capítulo número 1 de este libro. Y vamos a leer eso como hemos hecho en otras ocasiones a través de la exposición, así que vamos a orar una vez más, dándole gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos permite, ¿verdad?, estar aquí para adorarle. Padre, gracias. Señor, reiteramos nuestra petición de que tu nombre sea exaltado por tu palabra. Nos reconocemos, Señor, débiles, nos reconocemos necesitados, nos reconocemos, Señor, falto de sabiduría y por eso acudimos a tu palabra. Así que, Señor, nosotros pedimos que tu amor y tu gracia se manifiesten en medio nuestro en este momento, dándonos, Señor, la revelación, la iluminación que necesitamos de la persona de Jesucristo en primer lugar y de tu obrar en medio de la historia, de cómo tú obras a nuestro alrededor, sobre nosotros, en nosotros, para hacer cumplir tus planes. Gracias te damos y pedimos, Señor, tu bendición, tu guía, tu calma, tu paz, tu consolación en nuestras vidas, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este capítulo número 1 nosotros encontramos la noticia que llega a David de que Saúl y Jonatán habían muerto en el campo de batalla. Y nosotros tenemos una reacción de David que es una reacción muy contraria a lo que podría ser una reacción natural. Y esto nos deja ver que el temor de Dios, la búsqueda de la voluntad de Dios, crea en nosotros una transformación profunda, o debe de crear en la persona, en el hombre y la mujer que teme a Dios, una transformación profunda. Nosotros vamos a encontrar a David aquí lamentándose de manera sincera, con un dolor profundo por la muerte de Saúl y por la muerte de Jonatán. Nosotros podríamos pensar que con todo lo que Saúl le hizo pasar a David, al recibir esta noticia, y como es que probablemente estaba pensando, como vamos a tratar de probar en el transcurso de la lectura de este capítulo y de la exposición de este capítulo, como es probablemente que pensó el joven que le llevó la noticia a David, pensó que probablemente David se iba a regocijar por la muerte de Saúl, por todo lo que Saúl le había hecho pasar a David. David había tenido que abandonar el palacio por causa de Saúl. David había tenido que abandonar su familia por causa de Saúl. David había sido separado de su esposa por causa de Saúl. David tuvo que salir de la tierra de Judá por causa de Saúl. David tuvo que esconderse entre los filisteos por causa de Saúl. Y si con todo eso que Saúl hizo hacia David, van y le dan la noticia de que Saúl
lo acaban de matar en el campo de batalla, la noticia era para que David diera un brinco tan grande de alegría que chocara del techo. Por fin salimos de ese hombre. Pero la reacción de David es muy contraria a esa expresión de alegría. De hecho, ya nosotros hemos visto en el libro de 1 de Samuel que David no guardaba ningún rencor hacia Saúl. Y que las 2 veces que tuvo la oportunidad de matar a Saúl o de que uno de sus hombres lo matara, David no lo permitió bajo el respeto de la institución que Dios había establecido del rey, de la monarquía y del rey, y de que Dios lo había ungido como rey sobre Israel. Y dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Pero déjeme decirle algo, que si usted me hace salir corriendo de mi casa, me separa de mis hijos, me separa de mi esposa, hace que yo tenga que mudarme de esta comunidad, hace que yo tenga que mudarme de este país, hace que yo tenga que meterme en un sitio donde no quiera meterme, y un día por allá yo me entero que usted se murió. Usted ve, no me eche la culpa, porque ya usted se está riendo, porque si soy yo sé que usted va a reír también, que se lo hace a usted. Esa es la reacción natural, esa es la reacción que nosotros esperaríamos cuando alguien nos hace mal y llega una desgracia a su vida, que nos alegremos. En Proverbios capítulo número 24, versículo 17, nosotros leemos lo siguiente, y es por eso que David, como hombre temeroso de Dios, aunque ese principio se va a expresar después, pero ya David en su corazón lo había aprendido. En el capítulo número 24, versículo 17, nosotros leemos lo siguiente. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Proverbios 24, 17. Proverbios 24, 17. Oigo algunas Biblias todavía que están hojeando. Proverbios 24, 17. Lo leemos otra vez. Y vamos a leer el 18 también para que lo veamos. Dice el texto, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. Y aparte de sobre él su enojo. Lo que el texto nos está diciendo aquí es que alegrarme por la caída de mi enemigo podría ser tan grave como la causa por la cual mi enemigo cayó. Y Dios está presentando ese principio en las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento esto tiene una expresión mucho más amplia y está ejemplificado en la vida de nuestro Señor Jesucristo de una manera mucho más profunda. En las mismas palabras de Cristo, Cristo nos dice, amad a vuestros enemigos. En el libro de Abdías, que es solo un capítulo, Abdías, ese libro está después de Amós. En el libro de Abdías, capítulo número 1, es solo un capítulo. En los versículos número 12 hasta el versículo número 14, en una descripción de algo que no debió de haber hecho Edom. Edom era el pueblo de Esaú, los descendientes de Esaú. Y en un momento cuando Dios estaba castigando a Israel, Edom se aprovechó de ese momento cuando el juicio de Dios estaba cayendo sobre la nación de Israel. Los edomitas, que eran prácticamente sus vecinos, pero eran sus hermanos de sangre en cierto sentido, aunque en generaciones ya muy adelantadas y luego fueron enemigos en el transcurso de la historia. Pero Dios le va a decir a la nación de Israel, a la nación de Edom, a través del profeta Abdías, que en el día malo para Israel, ellos no debieron de haber hecho cosas que hicieron. Abdías, si usted no lo encuentra, creo que los muchachos nos están ayudando aquí con la proyección. Dice el versículo número 12. Pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano. En el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado
captado en el día de su angustia. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. O sea, no debiste ser oportunista en el día que yo lo estaba castigando a ellos y tú te aprovechaste de eso. Versículo número 13 sigue diciendo, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, una impiedad. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Dice Dios, tú no debiste haber hecho esto. Y Dios dice, ahora yo te voy a castigar a ti por lo que tú no hiciste con tu hermano. En vez de traerle alivio en medio de la tragedia, le traíste más tragedia. Y esta es una razón importante también por la cual entendemos que David no se regocija de la muerte de Saúl. David había aprendido que el destino de los hombres está en las manos de Dios. Y dos veces cuando él tiene la oportunidad de liquidar a Saúl, él dice que sea Dios que se encargue de su vida. Ya sea que vaya a morir en la batalla, que muera de manera natural, que le pase algo, pero su vida está en las manos de Dios. Pero hay algo más que también David entiende. En el capítulo número 2 del segundo de Samuel, nosotros nos damos cuenta que David también, en su expresión de luto, pero también en su relación con Saúl, él sabía que este momento no era un momento para hacer como haría Edom en el futuro, para el caso de David, en el pasado, para el caso nuestro. Aprovecharse en el momento de la desgracia ajena. David sabía que aunque Saúl desapareciera de la escena política de la nación de Israel, el hecho de que él llegara a ser rey no iba a ser por una cuestión de oportunismo, iba a ser por un asunto de que esa era la voluntad expresa de Dios para su vida. Y en el capítulo número 2, versículo número 1, nosotros leemos lo siguiente, cuando David comienza a movilizarse para ser reconocido primero como rey sobre Judá, para luego ser reconocido después de la guerra civil que va a haber en los capítulos iniciales, capítulos 2, 3 y 4 hasta el 5, con la casa de Saúl. Antes de eso, cuando él comienza a movilizarse por la guía de Dios, dice el capítulo número 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá, o sea, regresaré de mi exilio, voy a dejar el exilio para regresar otra vez a tierra de Israel, para regresar a la tierra de Judá. Y dice el versículo, y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón, que es el primer lugar donde David es reconocido como rey. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, cuando estemos estudiando esos capítulos que van a seguir en este segundo libro de Samuel. Pero noten el movimiento de David. Otra vez consultando a Dios. Él no está diciendo de que ahora sí, ya se murió Saúl, ahora sí llegó la oportunidad de yo ser el rey, vamos para tomar el reino. No, él está ahí esperando en Dios los movimientos de la providencia, de la guía de Dios para su vida, y él consulta a Dios. Y como David sabe eso, cuando él recibe esta noticia, lo que él hace es que llora, se lamenta, hace que sus hombres también, o sus hombres también se lamenten ante la muerte de Jonatán y la muerte de Saúl y la muerte también de otros hombres de la nación de Israel. Así que expresar este dolor sincero ante la tragedia, que no era solamente una tragedia de Saúl ni de Jonatán y los otros soldados, era una tragedia nacional, era una tragedia para la nación. David ve esto como un momento para llorar y no como un momento para aprovecharse de las circunstancias.
Sin embargo, y nosotros vamos a acercar ahora al capítulo número 1, hay gente que sí cree que el tiempo de desgracia es tiempo para sacar provecho. Y cuando nosotros intentamos aprovecharnos del tiempo de la desgracia, cuando intentamos sacar provecho del tiempo de desgracia nacionales para canalizarlo a favor de nosotros como individuos, mis hermanos, eso no va a traer buenos resultados. Y nosotros vamos a ver esto en la primera parte del capítulo número 1, donde hubo alguien que sí pensó que podía aprovecharse de la circunstancia para de alguna manera tener alguna recompensa. El capítulo número 1 comienza diciendo, versículo número 1, el capítulo 1, segundo de Samuel: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Es interesante este versículo número 1, el autor, claro, es parte de su arquitectura, de la arquitectura literaria que él está haciendo, nos presenta a David victorioso y a Saúl muerto. O sea, Saúl ha sido derrotado, mientras que David viene de una victoria. Él no se detiene a explicarnos eso, a decirnos nada de eso, pero claramente él nos está presentando un contraste, iniciando aquí en esta nueva sección, entre la condición de Saúl y la condición de David. Saúl derrotado, David victorioso. Ahora, Saúl está derrotado no porque David tuvo que confrontarlo, ha caído en una batalla contra los filisteos. David es victorioso sobre otros enemigos, porque David va a ser victorioso sobre todos sus enemigos. Sobre Saúl, la lucha no ha sido frontal entre ellos dos, pero claramente él ha ganado por la providencia de Dios. Desde Goliat hasta aquí, David ha sido el héroe del avance de la nación. Los amalecitas han sido derrotados por David, pero los filisteos están en la lista para los próximos movimientos de David y otras naciones que van a aparecer hasta que él llegue a ser declarado como rey. Porque lo que vamos a ver aquí es un movimiento del éxito de David hasta el capítulo número 11, cuando se da la situación con Betsabé. Y luego del capítulo 11 vamos a ver las tragedias de David. Todos los dolores que esta situación causó, desde su familia hasta la pérdida del reino, regresar otra vez y todo el tumulto que se va a armar en la nación a causa de esa situación. Así que vamos a ver eso allá. Pero aquí comienza él presentando que David es victorioso, mientras que Saúl ha sido vencido. Ahora, el tercer día, cuando él está ahí sin información, no estamos en nuestro tiempo, ahí no había mensajes de WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, no había noticiero, las noticias había que llevarlas personalmente, los correos eran humanos. Déjame mandar un mensaje, y usted clic, y el hombre salía corriendo. Era así. Los correos eran llevados de boca en boca. Entonces, va este joven que salió del campo de batalla, que claramente estuvo en el campo de batalla, que va a hacer algunas modificaciones para tratar de presentarse como héroe, pero que sí, uno nota, y claramente estuvo en el campo de batalla en un momento entre que cae Saúl y cae Jonatán, y antes de que lleguen los filisteos, en esa brecha, él pasa por el campo de batalla y se aprovecha de las circunstancias, y luego sale, como dice el texto aquí, para donde David, dice el versículo número 2, al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos, ya eso era mala noticia, esa era la señal de duelo, y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Desde aquí uno nota que el movimiento de este joven es ya prácticamente malicioso. Él sale del campamento para donde David. O sea, no sale del campamento para el resto de la familia de Saúl, que quedaba todavía uno de los hijos, quizás de los menos capacitados, pero uno de los hijos de Saúl quedaba vivo, que va a ser luego puesto como rey por Abner. Abner también estaba vivo. Este joven no salió a buscar a Abner, salió a buscar a David.
¿Por qué? Porque en su mente él hizo el cálculo y él dijo, bueno, ya el que va a ser el próximo rey de la nación es David. Entonces, a esto hay que capitalizarlo, esto hay que sacarle provecho. Y él pasa por el campo de batalla y dice, la primicia, el primerito que le va a llevar la noticia a David soy yo. Y ese hombre pasa ese tiempo corriendo para que nadie se le adelantara, para llegar donde estaba David, millas corriendo, para irle a dar la noticia a David. Él lleva otras pruebas en sus manos, como vamos a ver más adelante, y va corriendo. Ya desde aquí uno se da cuenta que la intención de este muchacho es ponerse del lado que él entiende donde van a estar los cuartos. Él dice que era malecita, no que era dominicano. ¿Okay? Eso está claro en el texto. Dice el versículo número 3. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas, porque había una angustia en David por tener información de en qué había parado la batalla. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla. Y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y de hecho es un estilista narrando. Porque mantiene a David en expectativa, con la curiosidad, porque lo que David quiere oír es qué pasó con Saúl y Jonatán. Pero él va diciéndole, mataron al ciclista, después mataron al motorista, después mataron al chofer del carro, y después mataron al chofer del camión. Y David mirándolo, y después matan a Saúl. Dice, y también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Por lo que el dolor tan grande que David va a expresar más adelante, nosotros entendemos que aquí el corazón de David fue traspasado. Pero David mantiene la calma para no estropear el interrogatorio, porque también la información podría ser falsa. Y dice el versículo número 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente. Puede ser que fuera casualmente, puede ser que fuese alguien contratado para el ejército. Era amalecita, que era de un pueblo enemigo, pero podría haber sido contratado como soldado, o cualquier otra cosa, o podría ser que fuese una persona que aprovechaba ese tipo de momentos para saquear antes que entrara el ejército enemigo, se aprovechaba, se llevaba lo que podía y seguía, como amalecita también podía haberlo hecho. Pero él dice que casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Algo que también podría ser natural porque cada vez que recordamos a Saúl estaba con su lanza al lado. Dice, y venían tras él carros y gente de a caballo. Ya estaba herido. Y dice el texto, y mirando hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Él ha entrado en la historia como un héroe, como parte de la narrativa. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Eso no le oía muy bien a David, eso no le caía muy bien. Soy amalecita, pero, ¿verdad? Si era un prosélito de Israel, ok. Si era que simplemente pasó de casualidad, porque usted recuerda lo que dice el versículo número 1, de quién era que David venía de vencer. Dice el versículo número 1, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, todavía David tenía una quiquilla con ellos. Y entonces viene este muchacho, soy amalecita. Dice el versículo 9, y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y mire ahora el heroísmo del joven, contándole a David, porque no sabe cómo, pensando que David es como él,
Que David se va a regocijar y que le va a dar un premio y que le va a dar, mira, ahora mismo en adelante tú vas a ser general de mi ejército, tú vas a ser encargado de los ministros, de cualquier ministerio que maneje mucho fondo en mi reino. Dice versículo 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Diciéndole eso a un hombre que 2 veces no quiso matar a Saúl. Porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Uno oye la narración, uno sabe que algo no está bien. Claro, David no sabe lo que nosotros sabemos. Porque precisamente uno de los niveles en que se está dando la narrativa aquí es que el lector sabe más que David. David no sabe lo que nosotros sabemos. El capítulo número 31, si usted pasa la página así, mira, así, usted sabe que un escritor, porque dicho sea de paso, el libro de Samuel y segundo de Samuel, primero y segundo de Samuel, están divididos en nuestras Biblias. Pero en la Biblia hebrea es un solo libro. Es un solo libro. Nosotros seguimos la división de la Septuaginta, pero es un solo libro. Entonces, entre ese solo libro, el autor no se iba a contradecir de un capítulo a otro, aunque la Biblia no tenía división de capítulo en ese momento. Pero en 2 narrativas tan cercanas, él no se iba a contradecir. Pero él ya dio lo que pasó en la historia, lo que fue lo histórico. ¿Qué fue lo que pasó? Capítulo número 31 nos dice que Saúl se suicidó. Dice el versículo número 4. Entonces dijo, capítulo 31, último capítulo de primero de Samuel, capítulo número 31, versículo 4, dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos, o sea, aparte de que no eran del pueblo de Dios, los impíos, los filisteos, y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Esa es la historia. Eso es lo que pasó, esa es la narrativa. Este no es el invento de la malecita. Y dice el versículo número 5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Es probable que es aquí donde llega este joven, toma la corona de Saúl, toma el brazalete. ¿Cómo yo me puedo aprovechar de él? Señores, estamos hablando de una tragedia nacional. Y este hombre dice, ¿cómo yo le voy a sacar provecho a esto? ¿Para dónde cojo? Y dice, no, la gente de los cuartos son David. Se inventa una historia en la que él entiende que va a salir como héroe. Yo maté a tu enemigo y te traje la corona y te traje su brazalete. Yo te estoy coronando como rey sobre la nación de Israel. Es un héroe. Y él está esperando una recompensa. El capítulo número 4, nosotros leemos en el versículo número 10, segundo de Samuel, capítulo número 4, versículo 10, dice, cuando unos hombres mataron al único hijo que quedaba de Saúl, lo mataron y fueron y le llevaron la cabeza a David, pensando que también David lo iba a premiar y le iba a dar un aplauso. Ay, qué bueno, ya ustedes mataron al único hijo que quedaba de Saúl. Dicho sea de paso, hermano de Jonatán. Y ellos allá lo tienen y se lo llevan. David le hace este cuento a ellos. Versículo 9, vamos a comenzar en el versículo 9 y 10 del capítulo 4. Dice, cuando ellos van allá y le llevan todo eso. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, beorotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nueva diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas noticias para mí, él se imaginaba que me estaba dando una buena nueva. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo le prendí y lo maté. Entonces dice David ahora, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su cama,
Ahora pues, no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Este hombre, dice David, él pensaba que me estaba dando una buena noticia cuando él vino y yo lo maté como pago de su recompensa porque no era una buena noticia. Este hombre, lo mejor que pudo haber hecho, regresando al capítulo número 2, en caso de ir donde David, era dar la noticia tal y como iba y quizás se salvaba. O sea, así, mira, yo encontré que Saúl se mató a sí mismo, su escudero también, yo te traje la corona y el brazalete, haga usted lo que usted quiera con eso y haga lo que usted quiera conmigo. Quizás. Así hubiese encontrado un resultado mejor, pero no, tiene que meterse en la narrativa como un héroe para buscar aprovecharse de la situación de calamidad y sacar provecho. Dice David, él esperaba una recompensa. Claro, aquí todo era sospechoso, porque la sentencia que David le va a dar más adelante era: tú mataste al ungido de Jehová, algo que no hizo ni su escudero, ni lo hice yo, y tú te atreviste a hacerlo. Claro, la reacción de David es una reacción de dolor y de mucha tristeza, dice el versículo número 11. Entonces David, versículo 11 del capítulo 1, segundo de Samuel, entonces David, haciendo de su vestido, agarrando la ropa, la rompió. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche. O sea, yo también soy ese muchacho amalecita, y yo me tiro donde estuviera a correr. Porque la reacción de regocijo que él estaba esperando, no se dio. Y dice el texto, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Que dicho sea de paso, esa palabra caer, que va a venir ahorita en el cántico, como han caído los valientes en medio de la batalla. El grito, el lloro, y después que, porque no hay momento para seguir el interrogatorio ni el juicio, se está llorando. Después que viene esa ola de dolor ha pasado, a mirar al joven otra vez que todavía estaba ahí. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas. Dese en cuenta que no eran buenas nuevas. ¿De dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. O sea, ¿de dónde tú eres? Porque lo que tú me acabas de decir es que tú mataste a Saúl. Y esperando que yo me regocije en eso. O sea, si tú eres extranjero que vive en la nación de Israel, lo primero es que tú debiste haberte enterado que 2 veces yo le perdoné la vida a Saúl. Y tú debías de saber el significado que tiene la unción de Dios sobre el rey. Ahora, eso es si tú eres parte del pueblo, ya sea que tu papá fuera un extranjero y tu mamá fuese judía, cualquier cosa. Ahora, si tú pasabas por casualidad, como dice el texto ahí, esa guerra no era suya. Usted no tenía que ver con eso, ¿verdad? Esa guerra, por eso David lo está interrogando. ¿Quién tú eres? Para ver. Porque este muchacho lo que David ve es que ya es culpable. Dice el versículo número 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y la frase hebrea es, para matar al Mesías de Yahvé, al Mesías de Adonai. David diciéndole, esa institución tan alta. Dice el versículo número 15, entonces llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y aquí viene la sentencia. ¿Cuál era el cargo? Dice, y dijo David, versículo 16, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y por esa información que él pensaba que se le iba a dar un aplauso aprovechándose de la desgracia ajena, dice David, lo que va a caer sobre ti es la justicia ahora. Porque yo no lo maté y ahora voy a tener... Y voy a aceptar y le voy a dar un aplauso y voy a tener a alguien en mis filas a quien se le va a señalar como, mira, él mató a Saúl. No, usted aquí no va, aquí usted no se va a beber un vaso de agua. Y vino la sentencia de muerte sobre este joven. Ahora, ¿qué es lo que nos está presentando esto?
precisamente el narrador quiere decirnos que David debe evitar. Aprovecharse de la desgracia para sacar provecho personal. Como si esto fuera un asunto mío. Que esto no es un asunto que Dios está guiando a David hacia el trono, sino que David ha llegado al trono por astucia. Y precisamente queda esto ejemplificado aquí, que esto no funciona. Que cuando eso se intenta, lo que cae sobre nosotros es la ira de Dios y la justicia de Dios. Y lo mismo con lo que han de venir después. Todos esos oportunistas que han de venir después van a llevar a la parte norte a la tragedia. Y solamente los que hayan sido establecidos según la guía de Dios van a llegar a ser los legítimos reyes de la nación de Israel. Ahora, en la mitad del capítulo viene esa expresión grande de dolor de David en el cántico. Este cántico, la Reina Valera no lo tiene. Los que tengan otras traducciones puede ser, creo que la Nueva Versión Internacional lo dice. La textual también. Se llama este cántico el Cántico del Arco. Y debía de ser enseñado a los de Judá. ¿Por qué? Porque también podría ser que algunos en Judá llegaran a pensar que David se regocijaba con la muerte de Saúl, pero David le enseñó a su tribu que ellos tenían que lamentarse por esta tragedia nacional, esta tragedia de sus hermanos. Dice el versículo número 17, y endechó, una canción triste, profundamente triste. Dice, endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que había de enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ahí donde dice que debía de enseñarse a los hijos de Judá, luego se añade el Cántico del Arco, como es conocido esta canción triste. El Cántico del Arco, que está escrito en el libro de Jacer, el libro del justo, que probablemente era un libro que describía las batallas y narraba de manera poética acontecimientos de la guerra en la nación de Israel. No tenemos este libro en las Sagradas Escrituras, y de hecho ustedes se dan cuenta que está aquí este cántico por la narración que se nos da en este libro inspirado del segundo de Samuel. Pero dentro de las cosas grandes, generales, que podemos decir de este cántico, está de que no se menciona el nombre de Dios por ningún lado. Y también no se da esa inclinación que nosotros encontramos en los salmos de siempre de expresar esperanza. No significa que David no tenía esperanza. David tenía esperanza. Pero ante la situación de dolor que tenemos aquí, lo que David está expresando es solamente su dolor, pero no hay nada que hacer. O sea, Saúl está muerto, Jonatán está muerto, la nación está en el suelo, y es lo que esté llorando eso, solamente. Él no está tratando de decir que, oh Saúl, ahora tú estás ya en el cielo con los muertos gozando de la presencia del Señor. No, David no veía eso. David no tenía eso aquí, eso no es lo que él está cantando. Él está expresando el dolor de los acontecimientos históricos, tal y como se ven, punto. Y él está llorando por eso, por esa situación profundamente dolorosa. Ahora, ¿qué tenemos en la lectura del cántico? Lo primero es que David está reconociendo que ha habido una gran pérdida para la nación. Y esto es interesante porque nosotros sabemos, por lo que dice primero de Samuel, que era el cumplimiento de la palabra de Dios sobre la vida de Saúl. Y que era el cumplimiento de la palabra de Dios sobre la desaparición de la dinastía de Saúl, incluido Jonatán. Que Jonatán era un hombre de Dios, pero estaba bajo esa sentencia de que la dinastía de Saúl iba a desaparecer. Y sus otros hijos, que también estaban, los más capaces, que estaban en el campo de batalla. Eso nosotros lo sabemos, esto era la ira de Dios. Pero David no se detiene a pensar, después de la caída de Saúl, que, míralo ahí, fue Dios que lo castigó, que es bueno que se murió, ahora lo que hay que enterrarlo. No, David reconoce que para la comunidad esto era una gran pérdida. ¿Por qué? Déjeme decirle algo. Esta batalla en la que Saúl murió fue la única que perdió. Fuera él el héroe o no fuera el héroe, esta fue la única batalla en la que él salió derrotado. En esos años que los vemos, Dios los rechazó porque él no seguía la palabra de Dios a la letra. Eso es verdad.
Dios lo rechazó porque era tan rebelde como un brujo. Eso es cierto. Pero cada vez que salía al campo de batalla, Dios era tan misericordioso que Saúl salía victorioso. Los filisteos salían huyendo, aunque no llegaba a golpearlo con contundencia, pero salía victorioso. Y David está recordando eso, y por eso dice el versículo número 19, ha perecido la gloria de Israel. No solamente Saúl ha muerto, Jonatán ha muerto. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes, que es lo que dirige este cántico, que es una obra maravillosa de poesía, dicho sea de paso, pero no tenemos tiempo para detenernos en eso. Dice, como han caído los valientes. La gloria de Israel ha perecido. David está diciendo, esto es una tragedia nacional. Esto nada más no es una tragedia para la familia de Saúl, es una tragedia para todos. Imagínense que digan que el presidente tenga coronavirus. Que Trump tiene coronavirus. Oye, eso sería una cosa de loco. Pero que digan que el rey lo mataron en el campo de batalla. Era la desmoralización de la nación. Y David no está tratando de acomodar las cosas. David está diciendo, esta es la historia. Ha perecido la gloria de Israel, sus mejores representantes. Eso está diciendo David. David no está pensando, ay, la que me hizo a mí un día. No, él está viendo qué es lo que esto significa para la comunidad. ¿Qué significaban estos hombres para la comunidad? Eran su gloria. Y dice versículo 20. La comunidad ha perdido tanto. Y el pueblo de Dios ha perdido tanto. Que dice el texto, no lo anuncien en Gat. Gat era una de las principales ciudades filisteas. Ni deis las noticias en las plazas de Ascalón, otra de las ciudades filisteas, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Usted recuerda cuando salió María cantando, echaron al agua a los caballos de Faraón. Las mujeres salían a cantar cuando su pueblo era victorioso. ¿Se recuerdan también de las mismas mujeres cuando matan a Goliat? Salen cantando las mujeres. Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10,000 y eso trajo un lío. Ustedes recuerdan también la hija de Jefté. Sale la primerita cantando y eso le trajo un dolor grande también. Pero David está pensando en la fiesta que se hacía. Y estas mujeres iban a estar celebrando que el pueblo de Dios había sido vencido. Dice David, esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Porque se van a regocijar y van a saltar de gozo los impíos. David no está pensando, sí, pero la que él me hizo a mí. No, él está pensando lo que esto significa para el pueblo de Dios. Lo que esto significa para nosotros como comunidad. Él no está pensando en las quiquillas individuales y personales y los pellicones individuales. No, él está pensando qué significa esto para el pueblo de Dios. Y eso es una visión grande. Porque usted puede tener una diferencia conmigo, con cualquier otro hermano, y sucede una situación con ese hermano, y usted nada más va a pensar en chiquito, en lo micro, sí, en la que me hizo, y no va a pensar en lo que eso significa en la boca del diablo y en la boca de los impíos para el pueblo de Dios. Dice David, que no se diga en Gad esto. Llorando, que no se cuente en Gad, porque esto va a ser de regocijo para los impíos. Versículo número 21, hablando él del honor despreciado de Jonatán y de Saúl, dice, monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite, tratado sin ningún honor en ese monte. Recuerden, llegaron los filisteos, le cortaron la cabeza. David está tratando de imaginarse el campo de batalla. Versículo 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán, y por eso también este cántico se llama así, el cántico del arco, no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Reconociendo sus valentías, nunca fueron derrotados en el campo de batalla hasta este momento. Eso está diciendo David, nunca fueron derrotados en el campo de batalla. Ahora, recuérdense que Saúl fue desechado y rechazado en el campo de batalla. Pero David no está trayendo eso a colación a decir, Saúl es impío que nunca le hacía caso a la palabra de Dios. No, él está señalando, sea por la razón que sea, porque la misericordia de Dios estuvo con él, dice, nunca fueron vencidos en el campo de batalla hasta ahora, hasta ese día.
Dice versículo número 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Este es el corazón de este poeta de David, expresando su dolor a través de la poesía, diciendo él, Jonatán y Saúl eran invencibles. Y aquí, con el caso de Jonatán, todavía mucho más sorprendente para nosotros, porque este era un hombre de Dios. Y siendo fiel a su padre, siendo leal a su padre, y amando a David, que es algo muy interesante, amaba a David, pero no dejó de ser fiel a su padre. Va al campo de batalla sabiendo que su padre está sentenciado para el juicio. Y aún así, va al campo de batalla junto con su padre. Y aquí dice el texto que eran tan ligeros y tan fuertes en el campo de batalla, pero allí cayeron en ese día. Y sigue diciendo David, hijas de Israel, para seguir presentando la tragedia nacional. Las hijas de los filisteos iban a estar regocijadas y las hijas de Israel iban a llorar. Dice versículo 24, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Él está diciendo, Saúl era el protector de la nación. No era solamente el regocijo particular de las mujeres, era el regocijo de la nación. Eso es lo que está diciendo. Él se encargaba de que la nación tuviese estabilidad. Mínima, pero estabilidad. Él era quien las adornaba. Y como han caído los valientes en medio de la batalla. Y aquí su dolor más profundo con relación a esta situación, dice el texto, Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ese era un amigo de verdad, ¿eh? No es como el movimiento gay ahora que dice que David y Jonatán eran pareja. Y míralo ahí, míralo ahí. Sí, aquí dice que la lealtad de Jonatán hacia David fue una lealtad tan grande que él no la vio en ningún otro lado, ni siquiera en las mujeres. Y él no está diciendo aquí que tu amor fue tan grande para mí en lugar del amor de las mujeres. Esta es una comparación, no sustituyéndolo. No sustituyéndolo. Y ciertamente fue así, porque dicho sea de paso, Jonatán y David fueron más amigos que Mical y David. Usted puede entender eso, ¿verdad? Usted sabe que la hija de Saúl, por siempre prepucio de filisteos, fue dada a David. Pero Jonatán fue más amigo, por así decirlo, de David que lo llegó a ser su esposa. Dicho sea de paso, Saúl se la quita, se la da a otro hombre, después David la manda a buscar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí hay una expresión profunda de dolor. ¿Qué podemos aprender, mis hermanos, además de lo que hemos dicho de este capítulo y de muchísimas deducciones que también podríamos hacer y que usted también podría hacer, pero que nosotros podamos llevar nuestros pensamientos a la casa? En primer lugar, mis hermanos, nosotros tenemos que pensar que como hijos de Dios, nosotros tenemos que crecer en los principios del reino de Dios. Y usted sabe quién le ha hecho daño a usted. Y usted sabe quién ha dicho una cosa que no es. Y usted sabe quién lo ha herido. Y usted sabe quién le ha dado el pellizco que usted más ha sentido. Y usted sabe cuál es esa persona que cuando usted abre los ojos, la primera cara que ve es esa. ¿Por qué? Yo no sé. Y que cuando usted se va a acostar, la última imagen que se le va también es esa. Usted sabe cuál es su lucha con eso y por la cual usted debe de orar. Pues déjeme decirle algo. Nosotros tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, dame el corazón de Cristo para que yo pueda amar a aquellos que me han hecho daño. Para que yo pueda decir, como el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, perdónalo porque no saben lo que hacen. Que yo pueda decir, como Esteban cuando estaba siendo apedreado, no le tome en cuenta este pecado. Que yo pueda acumular
ascua sobre la cabeza de mi enemigo porque le estoy haciendo bien. Aunque yo me mantenga de su rango de daño para que no me haga daño como hizo David, manteniéndose fuera del rango de la influencia de Saúl, pero ayúdame para yo no tener rencor, que mi corazón no se llene de rencor. Y cuando se le dio esa noticia tan dolorosa a David, ese dolor surge de un corazón sano. Porque si el rencor hubiese estado en su corazón, lo que hubiese salido es el regocijo. Pero salió dolor porque él tenía un corazón sano con relación a Saúl. Orar a Dios para que nos dé esa gracia de tener corazones sanos. En segundo lugar, mis hermanos, el tiempo de desgracia es tiempo de desgracia, no es tiempo para usted vender y sacar provecho. Y lo decimos precisamente cómo se aprovecha la gente del miedo, del temor, del pánico, para tratar de presentarse como héroe, para tratar de sacar provecho de este tipo de situaciones. Y porque usted sabe que existe ese tipo de gente, usted debe de cuidarse. Porque David escuchó a este hombre calmadamente, quieto, y esto, dime lo otro. Entonces tú crees que tú me estás dando una notición. No, usted se acaba ahora mismo de equivocar medio a medio. Porque aquí no somos como usted que quiere aprovecharse de esta situación de tragedia. Y vino la sentencia sobre él. Uno de nuestros doctores me explicaba que hay infecciones oportunistas. ¿Qué es infecciones oportunistas? Eso es cuando el cuerpo suyo se debilita. Ellas siempre están con usted ahí, siempre acechándolo. Pero cuando el cuerpo se debilita y baja un poquito la defensa, ¡brum!, entran. Y terminan de darle el tiro de gracia. Porque imagínense ya que usted estaba débil y entonces entran ellas para que usted esté más débil. Bueno, pues este amalecita era como una especie de infección oportunista. Y pensaba que David era otra infección oportunista, que cuando el cuerpo de la nación, el cuerpo de la comunidad estaba débil, iban a entrar para terminar de enfermar la comunidad. Pero David no podía permitir esa infección, porque David sabía que lo único que trae sanidad es la guía de Dios. Y por eso él va y consulta a Dios, para ver qué es lo que sigue. Y en tercer lugar, mis hermanos, nosotros también tenemos que pensar que va a haber ocasiones en la vida, en esta vida de vaivenes, que el único consuelo que vamos a recibir es llorar. Que el único consuelo que vamos a tener es que se nos dé la oportunidad de expresar que nos duele. Eso es exactamente lo que David está haciendo aquí. O sea, David aquí no está pensando que hay una solución para la muerte de Saúl, que hay una solución para la muerte de Jonatán. Él está diciendo, señores, esto es lo que me duele. Y está expresándolo en el cántico. Señores, llore todo el mundo aquí. Yo voy a llorar a Jonatán, las hijas de Israel lloren, llore todo el mundo. Ahora es tiempo de llorar. Eso es lo que él está diciendo. Pero no podemos hacer nada más que expresar este dolor. Y se me aprende en el cántico, porque aquí va a llorar todo el mundo. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llorar, porque no hay maná. Bueno, pues hay momentos así en la vida donde el único consuelo que vamos a tener es que usted llore todo lo que usted pueda. Y después recupérese y siga. Pero hay momentos donde el consuelo es llorar. Y eso es lo que David estaba haciendo aquí. Y finalmente, mis hermanos, por trágico y oscura que se vea la situación, nada de esto está fuera del control soberano y sabio de Dios. Mire, esta crisis, porque aquí la nación está en crisis, no el rey. Está dividida, el ejército desarmado, corriendo, los filisteos presionando a la nación, David en el exilio. Aquí hay un vacío. Ahora, ¿dónde está Dios? Bueno, pues déjeme decirle una cosa. Dios está, a través de esta crisis, empujando que sus planes se cumplan. ¿Cómo lo sabemos? Mire cómo dice Abner en el capítulo número 3 a uno de los hijos de Saúl. Lo que todo el mundo sabía en la nación. Lo sabía Samuel, lo sabía el mismo Saúl, lo sabía Jonatán, lo sabía Abigail. Todo el mundo lo sabía. Y el mismo Abner dice en el capítulo número 3, después que Isboset le armó un pleito por una mujer que él había tomado a Abner, eso vamos a llegar allá para entender las implicaciones. Dice el texto
Versículo número 9 del capítulo 3, versículo 9 del capítulo 3. Esto es Abner respondiéndole a Isboset. Dice, así haga Dios a Abner y aún le añada. Si como ha jurado Jehová a David, Abner sabía que Dios le había jurado a David. Y dice el texto, no haga yo así con él, versículo 10 ahora, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Abner, general del ejército de Saúl, dice, de aquí para adelante, ahora yo me voy a encargar de que el reino entero le pase a David porque Jehová se lo juró. Versículo número 11 y 12 dice, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía, porque Abner era una fiera también. Dice, entonces envió Abner mensajero a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. ¿Sabe lo que Abner está diciendo, señor? Esta crisis, Abner está diciendo, esta crisis lo que nos está llevando es al cumplimiento de la palabra de Dios. Dios dijo que David va a ser el rey sobre toda la nación. Y dijo, yo voy a colaborar con eso. La crisis. Ahora, mi hermano, piensa en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y dice, ¿y dónde está Dios en todo esto? Dios está conduciendo todas las cosas para que esta crisis sea un instrumento para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y aquel que es rey sobre todas las cosas sea reconocido como rey sobre todas las cosas. Bueno que pase coronavirus, bueno que se arme todo esto lío para que se le caigan los ídolos a la gente. ¿Dónde se van a meter? Nadie sabe. Y esas son cosas pequeñas para lo que nos dice la Sagrada Escritura. Pero usted y yo que creemos en el rey soberano de todas las cosas, no podemos ponernos locos. El mismo Abner dice, esto es para que se cumpla la palabra de Dios. Esta crisis tan profunda en la nación es para que se cumpla la palabra de Dios. Y yo voy a colaborar con eso. Ve, dile a David que él va a ser el rey. En ese transcurso matan a Abner, sí, por traición. Pero él reconoció que la palabra de Dios se cumple. Mis hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir con relación a los planes de Dios para nuestra vida, haya lo que haya en este mundo. No importa lo que haya. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, ayúdanos a ver, no importa lo complicada que sea la situación, lo trágica, ayúdanos a ver tu mano sobre todas las cosas. Danos sabiduría, porque estos son eventos sociales. No se abrió el mar, no cayó maná del cielo, no hubo personas caminando sobre el agua, sino intrigas, pleitos, guerras, desgracias, pero sobre esas cosas está tu mano, cumpliendo tu palabra. Igual para nuestros días, ayúdanos a poner nuestra confianza en tu palabra. Por Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén.